Década de 1970. Crisis del petróleo 1973. El embargo petróleo árabe aumentó los precios del petróleo, provocando inflación y recesión global. Estanflación. Combinación de inflación y estancamiento económico. Política monetaria expansiva. Los bancos centrales aumentaron la oferta monetaria para combatir la recesión. Crecimiento del sector financiero. La desregulación y la globalización impulsaron el crecimiento del sector financiero. La economía en México durante los años 70 estuvo marcada por una serie de desafíos y cambios significativos. El país enfrentó su primera crisis económica en la década de 1970 debido al deterioro del modelo económico de la industrialización por sustitución de importaciones. En ese momento, la economía mexicana estaba caracterizada por una gran dependencia de la agricultura y la minería, que representaban el 24,2% del PIB en 1952, pero esta proporción disminuyó al 16,3% en 1970 y al 12% en 1985. Además, el tipo de cambio se mantuvo fijo hasta principios de la década de 1970 y la inflación fue muy baja durante este periodo. Sin embargo, la situación cambió con el gobierno de Luis Echeverría Álvarez, que implementó políticas económicas que llevaron a una mayor inflación y devaluación del peso. Causa de la crisis económica: deterioro del modelo económico. La industrialización por sustitución de importaciones había alcanzado sus límites y no pudo mantener el crecimiento económico. Dependencia de la agricultura y la minería. La economía mexicana estaba muy dependiente de estos sectores, lo que hacía vulnerable a los cambios de los mercados internacionales. Políticas económicas. Las decisiones tomadas por el gobierno de Luis Echeverría Álvarez, como el control de cambio, contribuyeron a la crisis económica. Décadas de 1980. Reaganomics, Estados Unidos, política económica de Ronald Reagan, caracterizada por reducción de impuestos, aumento del gasto militar, desregulación económica, globalización, avances del comercio internacional y la inversión extranjera, crecimiento económico. La economía global experimentó un crecimiento significativo. Crisis de la deuda. Los países desarrollados enfrentaron dificultades para pagar sus deudas externas. La economía en México durante los años 80 estuvo marcada por una serie de desafíos y cambios significativos. A continuación, se presentan algunos de los aspectos más destacados de la economía mexicana durante esta década. Crisis económica de 1982 a 1988. La crisis comenzó con la devaluación del peso en 1982. La inflación alcanzó un máximo histórico de 159,7% en 1987. El PIB se contrajo con un 4,2% entre 1982 y 1988. Causas de la crisis: deterioro del modelo económico, dependencia de la exportación del petróleo, aumento de la deuda externa, inestabilidad política. Reformas económicas. Apertura comercial 1985. Privatización de empresas estable 1985-1990. Liberación financiera 1988. Creación del TCL-SAN 1994. Impacto de las reformas. Crecimiento económico sostenido 1988-1994. Reducción de la inflación. Aumento de la inversión extranjera y mejora de la competitividad. Las figuras claves fue Miguel de Madrid, presidente de 1982 a 1988. Carlos Salinas de Gortari, presidente de 1988 a 1994. Pedro Aspe, secretario de Hacienda 1988-1994.